Efesios 4, 7, 8, RVR 1967. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Cuando leemos la Biblia vemos que nos habla, como si de nosotros dependiera todo, que tenemos el poder para obrar en todo bien. Y si profundizas te das cuenta que no es así, y nada más lejos de esa realidad. Leyendo la Biblia y creyendo las Escrituras, todo en sentido literalmente. Pero si leemos, primero literal, y reconociendo la cultura primeramente, era Próximo Oriente, para los hebreos, y antiguos, en tiempos bíblicos etc. Aquellos tiempos, y culturas, eran, y son diferentes a la europea moderna. Eso es para poder entender algo la Biblia. ¿Cómo la vamos a entender nosotros? Si está hecha en principio para personas de otra cultura muy diferente a la nuestra, piensan, y viven, y sus dioses son muy diferentes. Si es escrita en hebreo, arameo, y griego, y ahora al leerla, y quererla llevar al plano de la práctica, lo que debemos darnos cuenta, y preguntarnos, si fue escrita para gentes con muy diferente cultura, y hasta los significados de las palabras y cosas son diferentes, entonces no es para nosotros, europeos, o americanos, o los de Oceanía, o africanos, etc. Encontraremos muchas diferencias culturales, y personales. Ni se entiende rápidamente literalmente. Me tengo que machacar mucho los sesos para entender algo, y quizás que no me interese. Esto es lo que puede ser que piense una persona al no tener comprensión de la Biblia. O al principio, y el desánimo causado por las cosas normales de la vida, más los demonios etc. Así que dándole oportunidad a Dios vemos, que aunque fue escrita para otras culturas, sobre todo la israelita, la hebrea, sigue siendo la Biblia el libro de Dios, la palabra de Dios, su mensaje de Dios para toda la humanidad. Luego entonces Dios en su infinito poder, y sabiduría, y Dios único, verdadero, y todopoderoso. Debemos creer que por encima de todo, aunque muchas cosas en las Escrituras hayan sido puestas por los hombres, y ciertas personas nos quieran desanimar, y hasta aún predicadores, ¿qué fuerte es eso, hermano? Sí, sin ellos saberlo, pero le hacen el juego al diablo. Pues cuando dicen que está escrita para otras mentes, y para entender bien hay que tener esa mentalidad, o pensar, y será aunque sea por unos momentos mientras se lee ese texto, y preguntarse por qué, etcétera, etcétera. Y eso es para comprender solamente literal, natural. Pero date cuenta que esas palabras de Dios son para toda persona, cultura, etnia, nación, etc. Y lo que hace falta, para una comprensión total, y no salirnos del camino, y no ser cojos, y tener luz verdadera, no distorsionada es, al Espíritu Santo. Y saber, tener bien en cuenta, que Dios se encargaría de extender, su palabra, seamos o no israelitas. Y esa es la realidad, porque decir que toda la Biblia es inspirada por Dios, es ignorancia, tener demasiada fe, una fe ciega. Y si oramos pidiéndole, su luz verdadera, y hacer todo lo que Dios quiere, y reconociéndonos pecadores, y que sin Dios nada podemos hacer. Dios te lo da, ya quedas en sus manos, y si después no recibes eso, tú quedas sin culpa total, ya es cosa de Dios. Pues en su palabra dice, Romanos 9, 16, RVR 1960 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sé quizá que le estemos pidiendo algo, pero no lo recibimos por lo que sé, Dios sabe. Pero tú ya has orado como te enseño más arriba, si no lo conceden ni dice nada. Nosotros ya tranquilos, y tranquilas, tú ya has cumplido, todo lo establecido, ya a esperar. Que dudo que Dios nos conceda algo pidiéndolo como se debe. Pero puede ser que sea su voluntad definitiva, o aún momentánea, y de ninguna manera ni forma hagamos lo que hagamos, lo recibimos. Proverbios 14, 15, RVR 1960 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora bien, para poder, repito, hacer su voluntad, necesitamos su poder y demás, por eso que simplemente se lo tenemos que pedir. 2 Timoteo 1, 7, RVR 1967. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios lo tiene, y también lo puede dar, pero hay personas que tampoco quieren cambiar, y solamente son ellos, y ellas mismas, y no tienen tampoco la luz verdadera de Dios. Por eso Jesús le dijo a aquel parálico, ¿quieres ser sano? Y si esto lo aplicamos a nosotros podemos preguntar,
Pero en realidad tú quieres que Dios te dé ese poder para andar como Él quiere. En santidad, en todos sus caminos, dependiendo de Dios, entregándote a Él totalmente, andar en amor, humildad, que Él triture cada vez más nuestra carne, etcétera, etcétera. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Todo eso da a entender que cada uno de nosotros, por sí mismo lo puede llevar a cabo. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 1 Tesalonicenses 5, 22. RVR 1960 22. Absteneos de toda especie de mal. Y la Biblia no es fácil de entender. Y tiene sus secretos, tesoros escondidos, y hay que cavar, y cavar mucho, es decir, escudriñar la escritura mucho, y vivirla. Y con todo y eso, como no sea por el Espíritu Santo que te lo revele, nadie se entera. Un versículo, o textos los puedes haber leído 20 veces, y nada. Pero de pronto una de esas con el Espíritu Santo te da luz y comprendes cosas que estaban ahí, pero nunca te diste cuenta. Y eso nos pasa a todos. Pero siempre recuerda que no del que quiere, ni corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, si Dios quiere, pues sí, si no, no. Ya podamos ayunar 100 años. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, RVR 1960 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este texto, sacando unos pocos, casi todos, pero pastores y todo, etcétera, creen, da a entender este texto que resucitamos después. Y no resucitamos, porque nunca morimos. Entonces, ¿qué es lo que resucita? En cuerpo. Nosotros, espíritu y alma, ya estamos en el cielo, solo nos falta el cuerpo, así que esos que dicen que interpretar la Biblia es fácil, y que ella misma te da su interpretación, estos serán superdotados, más bien lo que son en el fondo son ignorantes. Concluyendo, el hombre nada podemos sin Dios. Romanos 7, 15, 25, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. DTV.